Herkese merhaba, aquí me tenéis preparada, lista y con toda la información aquí en mi cabeza para contaros 25 nuevos datos interesantes, sorprendentes y sobre todo nuevos que no os he contado antes sobre Turquía en esta serie de vídeos que llevo haciendo desde hace ya unos años para conseguir llegar finalmente a los 300 datos sobre Turquía y sumando nuevos. Así que si vosotros estáis listos, yo también, y comenzamos. 1. Muy recientemente, más concretamente el 29 de octubre del 2023, la República de Turquía ha cumplido 100 años, ya que fue fundada en 1923 por Mustafa Kemal Atatürk. Casi nada, ya os podéis imaginar que ha sido un gran acontecimiento que se ha celebrado muchísimo, no solamente en Turquía, sino también por todo el mundo. 2. ¿Sabéis que el origen del pergamino está en la actual Turquía? Ya sabéis que los pergaminos están hechos de piel de cordero u otro animal y que se utilizaban para escribir en ellos. Pues según la leyenda surgieron en torno al siglo II o III a.C. en lo que era la antigua ciudad de Pérgamo, muy posiblemente llevados por la necesidad y por una idea práctica. En aquella época lo normal era escribir sobre papiros, pero era muy difícil y muy caro traerlos desde Egipto. Aparte, los papiros eran muy frágiles, eran un material que se rompía fácilmente, entonces se necesitó idear otros métodos donde escribir y parece ser que el pergamino se inventó en la ciudad de Pérgamo, actual Turquía, y que por eso lleva ese nombre. 3. La lira turca es la moneda oficial de Turquía y es una moneda que a lo largo de su historia ha sufrido un sinfín de devaluaciones. Prueba de ello, lamentablemente, es que el libro Guinness de los récords la clasificó en 2 ocasiones como la moneda menos valorada del mundo, entre el 95 y el 96 y entre el 99 y el 2004. 4. La lengua turca es una de las lenguas más regulares gramaticalmente hablando del mundo y la más aglutinante. Y a lo largo de su historia ha utilizado 4 escrituras diferentes. 5. Existe el Camino de Santiago versión turca, pero a este se le llama el Camino de San Pablo porque sigue los pasos del apóstol San Pablo por Turquía. Fue uno de los apóstoles más importantes del cristianismo y este camino recoge pues todos esos recorridos que llevó a cabo por Turquía durante el siglo I con puntos más importantes en estas ciudades que os voy a decir ahora: Antioquía, Tarso, Konya, Listra, Éfeso y Pérgamo. El monasterio de Gümüşler es un antiguo monasterio cuyo nombre significa plata en turco. Tiene una gran importancia histórica y cultural y es famoso por sus increíbles frescos. Y desde luego es un gran testimonio de la historia cristiana en la península de Anatolia. 7. En algunas zonas rurales de Turquía todavía queda la costumbre, aunque no es lo más habitual, de que la familia del novio vaya buscando posibles candidatas de esposa para su hijo. Para ello lo que se hace es que van visitando casas y familias donde saben que hay una posible chica en edad de casarse y si luego entre ellos aceptan, pues se comienzan los procesos para el matrimonio. 8. Las Hermanas de Anatolia fue una de las primeras organizaciones de mujeres conocidas, fundada nada más y nada menos que en el siglo XIII. 9. El keşkek es un plato tradicional turco que se prepara principalmente en ocasiones importantes como bodas, circuncisiones, nacimientos y es de vital importancia porque incluso es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. ¿Qué es lo que le hace tan especial para ser patrimonio de la humanidad? Pues principalmente su elaboración tradicional que se hace por varios miembros de la comunidad y al aire libre. 10. La leyenda de Ergenekon es muy importante para la cultura turca. Cuenta cómo los Göktürk, que era una confederación de pueblos nómadas, después de sufrir diversas derrotas, se refugiaron en un valle que se llamaba el Valle de Ergenekon, quedando allí atrapados hasta que un lobo gris les mostró la salida. 11. La gata Gli fue toda una celebridad en Turquía y también en el extranjero. Vivía en Santa Sofía, un sitio maravilloso para vivir, por cierto, junto con otros gatos, pero era ella la que robaba el corazón de todos los visitantes. Lamentablemente falleció en el 2020, pero la gente todavía se sigue acordando de ella. 12. Los sultanes durante la mayor parte del Imperio Otomano no acostumbraban a comer en vajilla de oro y plata, como sí lo hacían los monarcas europeos, a pesar de que poseían una gran colección. Los sultanes preferían utilizar vajilla de porcelana porque existía la creencia de que este material iba a revelar el veneno en caso de que existiera.
13. Las pinturas de la iglesia de Ojo Guareña en Burgos, España, están dedicadas al santo San Tirso y a sus milagros. Pero en realidad Tirso nació en la antigua Cesarea de Bitinia, en lo que hoy es la actual Turquía, y fue hecho mártir en Frigia por las persecuciones del emperador romano Decio. La leyenda cuenta que fue condenado a ser serrado por la mitad, pero que la sierra se volvió tan pesada que nadie fue capaz de levantarla. Pues este santo llegó a tener un templo en su honor en la antigua Constantinopla en el año 397. 14. Las reformas de Tanzimat fueron una serie de reformas que se llevaron a cabo en el siglo XIX en el Imperio Otomano con la idea de reformar el sistema, aunque ya os digo que no estuvieron exentas de oposición o de resistencia. Por ejemplo, una de estas reformas era la igualdad ante la ley de todos los individuos, independientemente de su religión o de su raza. 15. Existen evidencias para pensar que la antigua ciudad hitita de Cipalandia ha sido descubierta en Turquía en este yacimiento que estáis viendo aquí en pantalla. 16. La circuncisión es de vital importancia en Turquía, ya sea por cuestiones culturales o sociales o religiosas. Simboliza, entre otras cosas, el paso de niño a adulto y suele ser bastante fácil de reconocer cuando un niño está pasando por este proceso porque se les viste de una manera muy característica como príncipes otomanos y se les pasea por las calles. 17. En el siglo XIX, Occidente empezó a sentir una tremenda curiosidad y fascinación por todo lo oriental, hasta el punto de que sirvió de gran inspiración para un montón de obras de arte. Es lo que se conoce como el orientalismo en el arte. Por esta misma razón, hoy en día podemos ver pinturas de harenes otomanos, aunque la verdad es que no tenían demasiado que ver con la realidad. 18. Emine Valide Pasha fue la única mujer en el Imperio Otomano que recibió el título de Pasha. 19. Después de la expulsión de los judíos sefarditas de España en 1492, muchos de ellos buscaron refugio en el Imperio Otomano. El sultán Beyazid II les dio la bienvenida y les permitió instalarse en su imperio. 20. En el año 2022, Turquía cambió de manera oficial su nombre de Turkey a Türkiye, que es su nombre en turco. Entre otras cosas, por estar cansados de ser un país asociado al pavo, al menos entre los angloparlantes, cuando ni siquiera el pavo es originario de Turquía. Esto os lo expliqué en un vídeo que está apareciendo aquí en pantalla y que es muy interesante. 21. Una de las funciones más comunes de los eunucos fue la protección de las mujeres de la familia del sultán. En el Imperio Otomano llegaron a ser muy codiciados y a tener mucho poder y privilegios, por lo que a veces eran ellos mismos los que se practicaban la mutilación. Si tenían la lengua cortada, eran mudos o feos, mucho mejor. 22. En el Palacio de Dolmabahce, en Estambul, existe la mayor colección del mundo de candelabros de cristal de Bohemia. 23. La bebida boza que podemos encontrar en Turquía es muy parecida a nuestra horchata, aunque quizá un poco más espesa. Se consume en invierno y se suele echar canela. Pues como dato os diré que ya lo utilizaban los genízaros en su época para conseguir energía para la batalla. Kırklama es la costumbre generalizada de esperar a que el bebé cumpla 40 días desde su nacimiento para poder salir a la calle y presentarlo en sociedad. Bueno, no solamente el bebé, también la mujer que ha dado a luz con la intención de protegerlos de la enfermedad y de la mala suerte. Y 25. El Imperio Otomano estableció uno de los primeros sistemas de servicio postal. Los carteros, llamados posta, eran los encargados de llevar noticias importantes, mensajes entre las provincias. Así de rápido os he contado 25 datos nuevos sobre Turquía que espero que os hayan interesado y os hayan sorprendido. Más no os puedo decir, solamente recordaros que os espero en mi siguiente vídeo, que seguirá habiendo en un futuro nuevos datos interesantes sobre Turquía hasta el infinito, hasta que se acaben. Si tenéis y si os ocurren nuevos datos, por favor me escribís y me los contáis y yo los anoto. Y en el siguiente vídeo os los cuento. Y ya está. Aquí en pantalla están apareciendo otros vídeos de más datos sobre Turquía que os he contado en el pasado, que quizá os interesen. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. No me falléis.